Hola, queridos conspiradores en casa. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que va a ser, como siempre, controvertido porque abordamos los 500 años de la llamada Noche Triste. Entonces, junto con ustedes quisiéramos discutir, a ver cómo, si llegamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué la Noche Triste? Porque perdieron los españoles. Entonces, bueno, tendría que ser, en ese caso, la Noche Alegre, porque ganaron los mexicas. Pero como no nos hemos podido poner de acuerdo, lo ponemos a consideración de ustedes. A mí me parece uno de los momentos más trepidantes, porque además, en palabras de Bernal Díaz del Castillo, que junto a ese ahuehuete de Popotla se le hayan salido las lágrimas a Hernán Cortés, ahí Pobre. está, un poco pobre, ahí está justamente por qué significa la noche triste para los españoles. Ahora, yo no soy de española de esa época, ni tampoco soy mexica. ¿Estoy feliz o estoy contenta? ¿Ustedes? La historia es la historia y no puede cambiarse. Quien le puso la noche triste, obviamente, fueron los que escribieron esa historia. En la visión de los vencidos no se habla nunca de ninguna noche triste. Miguel León Portilla, no, en los códices que recupera jamás se habla de ninguna noche triste. Mueren por la codicia y mueren por la barbarie. No voy a ir mucho más lejos. Yo también creo que independientemente de que se quiera reinventar términos y ahora decirle la noche feliz, quedó para la historia la noche triste como muchas otras cosas, como el manco de Celaya, el apóstol de la democracia, quemar las naves. O sea, creo que son expresiones que nada más definen un momento. Así que yo me sigo quedando con la noche triste, pero vamos a discutirlo aquí en Los Conspiradores. Salud. Venga. Salud, salud, salud. Salud. Salud, salud. En Popotla, bajo este ahuehuete milenario, Cortés lloró la noche triste del 30 de junio de 1520, su derrota a manos de Tenochcas y Tlatelolcas. Nudoso, casi petrificado, es un monumento vegetal que pertenece al mito y a la historia de México. Bueno, si les parece, comencemos por tratar de refutar a Alejandro Rosas cuando dice que no, que ya ese nombre se va a quedar. Así se conoce ya en la historia, la noche triste. Y yo parto del supuesto que la historia siempre se reescribe, salvo que ustedes, queridos conspiradores, piensen lo contrario. Entonces sí creo que se podría reescribir. Yo sí creo que fue un triunfo apoteótico de los mexicas. Mataron a prácticamente 800 españoles y bueno, se habla de que fueron 4,000 tlaxcaltecas también masacrados por el coraje de los mexicas. Creo que fue toda una epopeya militar y creo que debía llamarse la Noche de la Alegría, insisto. Perdón que lo diga, pero reescribir a la luz de los acontecimientos es una cosa, pero borrar la historia y darle un trastoque absoluto es otra distinta. Somos eso, estamos hechos de la noche triste, como estamos hechos de la matanza de Cholula, como estamos hechos de todo lo que tuvo que ver con nuestra historia. No seríamos quienes somos sin eso que sucedió durante todo ese tiempo. Si empezamos a intentar transformarlo, vamos a empezar a intentar cambiarnos, y yo no estoy convencido de que eso sea una muy buena idea, porque entonces ya no seríamos quienes somos. Y estoy de acuerdo contigo, Benito, porque además recuerden que en estos años, el pasado 2019, este 2020 y el 2021, se cumplen esos 500 años de esa historia que empieza cuando llega Hernán Cortés, y también hay que decirlo que Moctezuma sabía que Hernán Cortés llegaba. Entonces, son los acontecimientos de los dos lados. Hay que invitar a nuestros conspiradores en casa a leer ese proceso. El proceso de la conquista no es llegó y en el instante que llegó pasó, no.
ya sabía Moctezuma, por qué titubea, cuántos meses estuvieron los españoles en el palacio de Axayácatl, después del lado de los españoles, los sucesos que se desencadenan para la Noche Triste, hay que hablar de la matanza del Toxcatl, de lo que hizo Pedro de Alvarado. Entonces, lo que sí es interesante de decir es, no es un plumazo, hemos sido México independiente, mucho menos de lo que fuimos virreinato. ¿Por qué no nos tomamos el tiempo de ver esa historia cuando nos convertimos en virreinato? No somos mexicas ni somos españoles, pero hay que adentrarnos a esa noche para hablar de lo que sucedió. A mí me parece interesante plantearlo como ese acontecimiento es el parteaguas entre lo que venía siendo un proceso bastante pacífico en el encuentro entre españoles y las naciones indígenas que se encontraban aquí en el Valle de México, particularmente con los mexicas, y luego lo que ya sería propiamente el proceso de conquista, porque hasta antes de la Noche Triste, Cortés, salvo la matanza de Cholula, que verdaderamente fue una masacre y que verdaderamente incluso sus biógrafos del siglo XVI van a señalar como una atrocidad, sobre todo los biógrafos que están en contra de Cortés, lo van a señalar. Yo creo que ahí sí fue de me madrugas, digo, te madrugo o me madrugas. No creo que podamos llegar a una explicación más allá de eso porque siguen las dos versiones, si le iban a poner una emboscada o él se adelantó a esa emboscada. El hecho es que fuera de eso, salvo algunas batallas también bastante severas con los tlaxcaltecas, pero ahí más bien los tlaxcaltecas querían probar de qué estaban hechos los españoles. En general, la relación de Cortés desde Veracruz hasta que llega el 8 de noviembre a Tenochtitlán había sido bastante tersa, y luego los días que siguieron, que son 7 meses, desde ese noviembre de 1519 hasta el día de la batalla de la Noche Triste, que es 30 de junio, todo había estado bastante tranquilo. Yo creo que Cortés pensaba que podía terminar el proceso de una manera muy tranquila. No sé si pensaba en conquista o en vasallaje, pero se les desdibuja todo cuando Pedro de Alvarado propicia la matanza del Toxcatl. Ahí está la clave de todo esto, ¿no? O sea, los mexicas se ponen con toda razón furiosos con la matanza, con Pedro de Alvarado y su barbarie. Claro, pero también estaban furiosos con la tibieza de Moctezuma, porque a todas luces estaba dando un vasallaje, ¿cómo es posible que durante meses estuvieran ahí? Y un Cuitláhuac muy joven, y yo supongo que muchos jóvenes mexicas sentían lo mismo, ya no se sentían representados. ¿Cómo es posible que estén en el mero corazón de México, Tenochtitlán? Y no nada más los españoles, no olvidemos esos pueblos que odiaban a los mexicas después de 200 años de dominio. Y yo creo que también, por un lado, eso que los jóvenes no estaban de acuerdo, pero también por otro lado hay que recordar que en el altiplano era una costumbre que llegara un pueblo de otra religión a someter con la fuerza a los pueblos. Entonces, yo creo que Alejandro tienes razón ahí en el punto de decir, Cortés apostaba porque fuera una transición, no pacífica, pero un vasallaje, y que lo estaba logrando, hasta que, bueno, muere Moctezuma, que también ahí hay un debate muy interesante, que si muere de la pedrada o lo matan los españoles porque ya no les servía de nada, y entonces Cuitláhuac decide que cuando los españoles ya les urge salir, porque ya es insostenible que estén dentro de México Tenochtitlán, la Noche Triste iba a ser salir huyendo a escondidas con el quinto real del rey, con los caballos, con las princesas mexicas, porque eso es interesante. Moctezuma le encarga a su hijo Chimalpopoca y a Tecuichpo, justamente a Moctezuma, en una especie de vasallaje. ¿O qué opinan? Porque también así sale de la Noche Triste. A ver, yo cuando sostenía que le cambiáramos el nombre de La Noche Triste por La Noche Alegre, yo no pensaba de ninguna manera en reescribir la historia, sino que ya el título, el nombrecito de La Noche Triste, pues también ya es una inclinación hacia los invasores españoles del siglo XVI. Yo creo, yo no estoy cambiando la historia, ni lo pretendo hacer. Lo que estoy diciendo es que el nombre no habría que reinventarlo. Pero bueno, volviendo al punto. Yo no estoy de acuerdo, Paco. Está bien, qué bueno, es el chiste, qué bueno que no estás de acuerdo. Lo que sí yo he tenido mis dudas de que Cortés y Alvarado no hayan estado de acuerdo en la matanza del Toxcatl. Vale la pena que recordáramos que
el 20 de mayo de 1520, o sea, 10 días antes de la Noche Triste, hacen esta festividad que era el mes del Tózcatl, y era una festividad donde iban todos los nobles, los guerreros, a bailar hacer unas danzas sin armas en la plaza principal. Y bueno, esta ceremonia la aprovecha Pedro de Alvarado precisamente para matar a espadazos y puñaladas a la nobleza azteca y a los militares aztecas. O sea, esto no se lo perdonaron ya los aztecas a los españoles. No sé hasta qué punto cuando Cortés va precisamente para vencer a Pánfilo Narváez, que venía a arrestarlo, no sé si como una disculpa dijeron, pues tú acaba ya con estos, así ya los dominamos y cuando yo vuelva ya estarán tranquilos. No sé si fue un error estratégico de los dos, de Alvarado. No, esa es tu malicia, esa es tu malicia. ¿Cómo? Esa es tu malicia, Paco. ¿Tú crees que no hubo ningún acuerdo entre ellos? No, yo tampoco. No, se le cayó, o sea, iba tan bien para Cortés que yo creo que ese fue un error. Pedro de Alvarado ya tenía antecedentes de que se disparaba solo. No me acuerdo si en la expedición de Hernández de Córdoba o en la de Grijalva, creo que fue en la de Grijalva. Grijalva lo reprendió porque en un momento dado él agarró su bergantín y se siguió de largo y no a las órdenes del jefe de la expedición, que era Grijalva. O sea, no era la primera vez, ya había tenido algunos desencuentros con Cortés, porque en Cozumel había bajado y había traído incluso mujeres indígenas con él, lo cual estaba prohibido de las instrucciones. Yo creo que le salió, si Cortés lo planeó, qué bruto, porque le salió carísimo el asunto. Oigan, ya nos empiezan a escribir nuestros amigos, gracias por estar con nosotros conspirando en vivo. Carlos Aurelio desde Guadalajara dice, es noche triste porque murieron sin importar el bando que defendían, más tlaxcaltecas, mexicas e indígenas que españoles. Es una manera de verlo, ¿eh? Está bien, me encanta, sí. Bueno, murieron, hay quien dice que fueron 3,000, hay quien dice que fueron 8,000, 8,000 tlaxcaltecas murieron a manos de los mexicas y solamente 800 españoles. Pero bueno, tiene razón, ese es un buen argumento. Los canales estaban anegados de cadáveres. Llegó un momento en que ya no era necesario los puentes que unía un canal con otro. Podías pasar cruzando, según cuenta Bernal, podías cruzar de uno al otro pasando encima de los cadáveres. Claro. No, y además, volviendo a este personaje, Pedro de Alvarado, no creo que haya estado calculado por Cortés, porque a mí sí se me hace un cuate muy distinto a lo que era Cortés. Pero si quieren lo dejamos para el siguiente bloque, hablar del sol, del donativo. Salud. Después de la noche triste, Cortés se retiró a Tacuba, donde trató de reunir a sus dispersas tropas. Luego vemos, según el mismo documento, a Cortés y a la Marina avanzando hacia la ciudad sitiada. 90 días duró el sitio de Tenochtitlán, al cabo de los cuales, muerto el rey Cuitláhuac, fue hecho prisionero su sucesor, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc llevaba un nombre de presagio, águila que cae. Empiezo yo si quieren. Sí. Nos escribe Josh Banks, un amigo que ve conspiradores, y dice, ¿cuál es el ahuehuete de la anécdota? ¿El de Popotla, el de Tacuba o el de Tlanepantla? Es que, ojo rápidamente, el de Popotla está camino a Tacuba. Sí. Tacuba está más adelante, más hacia el poniente después de Popotla, pero según las descripciones, toda esa zona donde está el que llamamos el árbol de la noche triste, que hoy está quemado, era de ahuehuetes. Y estaba frente al Colegio Militar de Popotla. Sin embargo, hay quien sostiene que esta es otra falacia de la historia, que Cortés nunca lloró en ese árbol, que sí es cierto que lloró, eso sí, parece que los comentaristas sostienen que sí, llegó un momento en que se le salieron las lágrimas, pero que no hay árbol, que es cuento, por más que ese árbol ya se quemó en 2 ocasiones y subsiste, pero parece que lo de el llanto de Cortés en el árbol, en ese ahuehuete, es mentira.
Pero como es que la mitad de las cosas de la historia. Ajá, claro, pero a ver, yo creo que la noche triste a Cortés lo que le pasa es que la tuvo y la dejó ir. Juró que iba a salirse con la suya, juró que iba a salir con el oro, pensó que la noche iba a estar lo suficientemente oscura para salir y se le presentan en canoa y se le presentan todo México Tenochtitlan en la cabeza de Cuitláhuac y es una matanza tremenda, se da del otro lado, pero hay que decirlo, se hace más fuerte un año después. Pero yo no creo que la tuviera y la dejara ir, ¿eh? O sea, yo creo que ¿No? realmente fue milagroso que salieran vivos de Tenochtitlán porque todo lo que podía pasar y salirles mal, les salió mal. O sea, No, a eso me refiero, antes de que se fuera con Pánfilo de Narváez, como que se le fue haciendo todo muy mal. Yo creo que se salvaron los españoles, bueno, casi mataron a 80% del ejército de Hernán Cortés, o sea, fue tremendo. Y muchos de los españoles cuentan que se ahogaron porque tenían los bolsillos llenos de oro y se estaban hundiendo y no les daba tiempo de sacarse. Es una angustia espantosa, pero claro, fueron víctimas de su codicia, ¿no? Y ahí sí, ni modo, no hay nada que hacer. Pedro, nos escribe nuestro amigo Pedro Bárcenas. Si no se hubiera dado la masacre de Tenochtitlan, ¿qué plan hubiera tenido Cortés para conquistar Tenochtitlan? Quizá tarde o temprano se hubiera dado otra masacre. Es muy probable. Pero él hubiera otra vez. Sí, el verbo hubiera es un verbo muy complicado. Yo sí diría que ahí ya lo mencionaba Xavi hace un momentito, sí es importante ver cómo se detona todo esto, porque hay una decisión de última hora que toma Moctezuma, que le gritaba a la gente que era una mujercita, que no se merecía ser el Tlatoani. Bueno, ya había perdido todo el prestigio, pero en ese momento él le pide permiso a Cortés para que su hermano Cuitláhuac vaya a hacer un cometido específico. Y en ese momento Cuitláhuac es el que toma todas las tropas, finalmente convence a su hermano Moctezuma de un levantamiento, y ahí es, porque si Moctezuma no le hubiera autorizado y Cortés a Cuitláhuac, pues no hubiera habido este levantamiento. Entonces creo que fue un momento de gran fragilidad de Cortés. Pero ¿sabes qué? Yo sigo pensando que el problema no era contra los españoles. Si hubiera sido con los españoles, después de la batalla de la Noche Triste los hubieran aniquilado en todo el valle cualquier población indígena con la que se hubieran encontrado. Yo creo que fue tan brava la Noche Triste por el odio que se tenían ya guardado de décadas tlaxcaltecas contra aztecas. Por eso va a ser también mucho mayor. No hubo un exterminio definitivo de los españoles, porque yo creo que se traían ya muchas ganas los tlaxcaltecas con los mexicas. Y eso se manifestó. Si terminas después con 500 hombres o 400 hombres, ¿tú crees que no los pudieran haber destrozado en cualquier lugar de México si todo México hubiera estado en contra de los españoles? No. Claro. Yo trato de limpiar las heridas y llegar hasta Tlaxcala meses después. Y llegar a Tlaxcala meses después a reorganizar una conquista. A ver, los mexicas estaban llenos de augurios. En las noches no atacaban, que también eso cree Cortés, que no lo iban a atacar de noche. Pero no van a Tlaxcala a atacar a los españoles. Van todavía por los bergantines que hundieron, se casan con las... Tecuelhuetzin se casa con Pedro de Alvarado. Me explico, se empieza a dar una especie de reforzamiento de los aztecas que sin duda debía de haber sabido Cuitláhuac y no los fueron a terminar, al contrario, se hicieron todavía más fuertes. No, si tú ves, Cuitláhuac ordena que a todos los españoles que quedaban en las márgenes del lago de Texcoco fueran por ellos y los matan. O sea, no hubo, los que se escaparon fueron los que estaban en Tlaxcala. Pero también es importante subrayar que esto fue, digamos, en julio de 1520. Para octubre, no se nos olvide que Pánfilo Narváez venía con un enfermo de viruela. Para octubre ya estaba cundiendo la viruela en Tenochtitlan. Esta parte es bien importante porque no tuvieron tanta oportunidad. ¿Qué te voy a decir? Julio y agosto, septiembre, y cuando menos esperaban, la peste cunde y mata a una cantidad bárbara de tenochcas. O sea, esto sí es importante, no tuvieron la oportunidad de perseguirlos. Pero es raro que se hayan... A ver, Benito, ¿sí? No, que en la huida tampoco pierden mucho el tiempo. O sea, quiero decir, salen hacia Tlacopan, o sea, al final de Tacuba, y en el camino masacran al pueblo de Calacoayan, los españoles. Eso está como borrado de nuestra historia, ¿no? Pero, o sea, aprovechan, matan a los calacoayenses y siguen huyendo. No eran
un dechado de virtudes ni aventureros maravillosos, ¿eh? No, Benito, iban con todo y además... Eran unos salvajes. Y los tlaxcaltecas también no querían saber absolutamente nada del imperio mexica. No calculan tampoco muy bien los tlaxcaltecas porque al final fueron también sometidos. Pero, ojo, los tlaxcaltecas se cuecen aparte porque son una especie como de realeza y nobleza que se da después ya en el virreinato temprano. Sí, Yo creo que... Perdón, Alex. Paco, a mí lo que me impresiona es que se hayan muerto tantos de viruela, porque la raza mexicana siempre ha sido de una fortaleza increíble, según nos dicen. No debieron haberse muerto de viruela. Pero sin embargo, ahí están las evidencias, mi querido Alex. Claro. A ver, yo sí les diría a modo de resumen esto, ¿no? Rápidamente, a ver, le informan a Cortés que en Veracruz está llegando Pánfilo de Narváez para arrestarlo. Viene de parte de Diego Velázquez porque estaba harto, dado que se comunicaba directamente con el rey de España. Bueno, entonces venía muy enojado para arrestarlo, y entonces va Cortés a vencer a Pánfilo de Narváez. Claro que lo vence, pero en ese momento también se da cuenta Cortés de que ya Moctezuma se estaba entendiendo a través de sus mensajeros con el propio Narváez. Esta parte también es importante, pues no sé hasta qué punto estén ustedes de acuerdo, pero el hecho real es que yo creo que ahí se firma la sentencia de muerte de Moctezuma porque ya no le servía para nada. Entonces, claro, después, en lo que ustedes quieran, vienen las festividades del Toxcatl, masacran a la gente, viene la noche triste, los españoles huyen hasta Tlaxcala, y ahí un tiempo después pueden rearmarse y llegar otra vez al lago de Texcoco para armar sus bergantines y vencer, con la ayuda de la viruela. Sí, pero ¿no se te hace esa versión un poco difícil de cuadrar? Porque Moctezuma le entrega a Hernán Cortés, le entrega a su hija más querida, a Tecuichpo, se le encarga a Chimalpopoca y a las mujeres que estaban ahí. Si hubiese estado ya en contacto con Diego Velázquez y con todo ese, a mí me parece que realmente no sabe medir, no pudo medir Moctezuma lo que sucedía. El psicoanálisis moderno llama eso el síndrome de Estocolmo. Estar enamorado del secuestrador, o sea, o plegarte a sus órdenes. Hay mucho que hablar al respecto. Déjenme decir que saludos a Raúl Márquez y Pati Salazar, que todos los domingos están con nosotros. Ismael Morales dice, el tesoro para el rey de España se perdió y no fue encontrado. No fue encontrado. Y qué chistoso, porque además Cortés dijo, caray, se perdió el oro, pero del rey, el suyo no se perdió. Que además eso le va a traer muchísimos problemas. No, si eran unos, bueno, ¿para qué digo nada? Como todos, como es la naturaleza humana, como eran los tlaxcaltecas y como eran los mexicas y como eran los españoles, y seguramente eran los alemanes de esa época o los italianos o los chinos. Yo no sé por qué aquí tratan de... Es que aquí parecía que era el paraíso. Ni madre, eran igual de salvajes unos que otros, por razones divinas, por no razones divinas. Es la naturaleza humana que siempre ha estado en todos esos acontecimientos de conquista, de colonización. Pero hay que tener la historia completa. Edna Romero nos dice, y mira, me gusta un punto en intermedio. Yo no la llamaría noche triste, noche alegre, sino la batalla de Tenochtitlan. Y eso no está mal. Me gusta mucho más. Me gusta mucho más, a mí también. A mí no me gusta, perdón. No, a mí no me gusta que la batalla de Bueno, le ruego a los que estén en el suite que quiten a los señores y seguimos hablando nada más los que sí estamos de acuerdo. No. Es como si le cambiaran el nombre a la batalla de Hastings porque Guillermo el Conquistador ya no les... Pero aquí no, perdón, aquí no se habla nunca de una batalla, aquí se habla solamente de la derrota de los españoles. La derrota de la noche triste. A ver, Waterloo no se conmemora en Bélgica. O sea, quiero decir, la salida huyendo de Napoleón de Bélgica por la derrota infligida por Wellington, no se conmemora en Bélgica. O sea, pues los sí. belgas no conmemoran la batalla de Waterloo, donde Napoleón lloró, por cierto. Por eso, Benito, pero aquí sí surgió una nueva nación, surgió Nueva España. O sea, ya no existieron los mexicas. El proceso de conquista. Aquí lo que estamos haciendo es recordar la noche triste porque es parte del proceso de conquista, nada más. Ese acto. Pero la noche triste no significó, o sea, no es el parteaguas de todo, es parte del proceso. Exacto.
Ahora, Chávez, cuando le encarga a Moctezuma a su hija a Cortés, es porque está agonizando. Esa parte es muy importante tomarla en cuenta. No se le entrega así nada más, se le entrega. No, todavía más, angustiante, pues si está muriendo no se la va a Sí, entregar. pero ¿qué querías? Pero No tenía opción. Si te estás muriendo, a ver, es importante meterte en el penacho de él, ¿no? Te estás muriendo porque estás herido de muerte, y entonces ¿qué le queda? Pues no le queda, pues el que está a su alcance es él. ¿por qué no a Cuitláhuac? ¿Por qué no se le no encarga estaba. a Cuitláhuac? No, ¿Por qué no se le encarga a los mexicas que estaban ahí? Les dice, es mi tesoro, Y es no, mi Marco, linaje. esto no se sostiene. Es como, ¿le encargarías a tu hija a Goyo Cárdenas después de que te acaba de apuñalar? Pues no. Sino ahí sí está muy confuso, no, la verdad no, y más si está agonizante. Si estás agonizante, vete a saber cuál puede, lo que te quede de vida, igual te quedan 30 segundos, no sé, en fin, lo que sí creo yo es que es Te quedan importante. 30 segundos y le dices, básico. Ok. Adrián Chavarría dice, aunque puede considerarse ambas visiones, considero que se le considera triste porque la historia la escriben los vencedores. Pues sí, ese es un poco lo que hemos dicho. Debería ser la batalla de la noche triste de Cortés. Punto. Claro, pero finalmente eso es. El ¿no, único que Alejandro? lloró, el chillón, fue Cortés. Sí, y es lo que dice Bernal, estaba tristísimo porque además se muere el mejor amigo y realmente para él fue una cosa súper triste, deberíamos decir, en realidad es la noche triste de Cortés. Sí, sin Pues ningún sí. tipo de empatía, pero adelante. Pues me gusta ¿cómo decía Benito? La batalla La batalla de Tenochtitlan. Y ya la compro, me gusta la objetividad esa, la batalla. Con eso, Entonces el sitio de Tenochtitlan fue la batalla de Tenochtitlan 2.0. Claro, no, yo tampoco Bueno. quiero cambiarle el nombre, no, Chicos. falta todo el sitio, falta el año y falta Salud. mucho. Adiós. Bueno, salud. salud. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a todos los que nos escriben.